Hola hermanos, el día de hoy, 11 de junio del 2024, fíjense, no es martes de la 10ª semana del tiempo ordinario, sino que hoy tenemos memoria obligatoria, perdón, no es memoria obligatoria, es fiesta de San Bernabé Apóstol, tiene la categoría de apóstol. Se trata de uno de los personajes, a mi juicio, más extraordinarios del Nuevo Testamento. Miren, a Bernabé le debemos tantísimo, ¿eh? Honestamente deberíamos de estarle profundamente agradecidos y celebrarlo como se debe, porque realmente fue una persona importantísima en los primeros años de la vida de la iglesia. En primer lugar, fíjense ustedes, se llamaba José, era levita, era de origen chipriota, o sea, era de Chipre. De hecho, ahí se va a suponer que va a morir. Fíjense ustedes, se considera que ahí fue el lugar donde él murió. No tenemos idea, ni mínima idea, de cuándo nació. Sabemos que estaba en Jerusalén. Algunos dicen incluso que fue uno de los 72 discípulos, de aquellos que en el Evangelio de Lucas se acuerdan que Jesús no solo envía a los 12, sino que envía 72 discípulos. Algunos dicen que él era uno de esos. No lo sabemos, no tenemos ninguna certeza. Lo único que sí sabemos a partir del libro de los Hechos de los Apóstoles, que su nombre era José, pero le pusieron Barnabás o Bernabé, los apóstoles, porque era fácil para exhortar. Algunos dicen, traducen hijo de la exhortación, por Barnabás, o sea, el que puede exhortar, el que puede levantar un poco el ánimo, y vaya que lo hacía, realmente era una persona extraordinaria en ese sentido. Y ya les digo, o sea, es una figura, lo vemos a él con un sentido de apertura al mundo, sobre todo al mundo de origen griego. Es él el que lleva a Pablo a presentárselo a los apóstoles, es él el que luego cuando a él lo envían a Antioquía, a ver qué relajo el que se estaba armando allá por Antioquía, entonces él va a buscar a Pablo, lo va a buscar allá a Tarso, se lo lleva consigo y ahí, bueno, el trabajo que hacen en Antioquía es extraordinario y eso va a provocar que luego sean, es precisamente uno de los textos que leemos, que es eso, el envío, como el Espíritu elige a Bernabé y a Pablo y a Saulo para que hagan la misión. Y entonces Bernabé acompaña a Pablo en su primer viaje, al menos tenemos esos datos, y luego se van a pelear porque en un inicio quería Bernabé llevar a Marcos, a Juan Marcos, que es el autor del Evangelio de Marcos, y entonces pues aquel se regresó, le dio miedo, y entonces se regresó a su casa. La casa, pues sí, María la del cenáculo, ¿no? Es la casa donde los apóstoles se reunían. Ella es la mamá de Juan Marcos, que es prima de Bernabé, según dice la tradición, y entonces de ahí, imagínense la importancia. O sea, él conoció a Pablo, fue a buscar a Pablo, conoció a Juan Marcos, que era su sobrino, y toda la cuestión. O sea, realmente es extraordinario el trabajo de Bernabé. En el segundo viaje de Pablo, pues ya la disensión llega que Pablo dice, yo no me estoy llevando a ese tal Marquitos, porque ese Marquitos no, se acobarda rápido. Y en lugar de venir de Bernabé y decir, no, qué barbaridad, pues lo que hizo fue, agarró a Juan Marcos y se lo presentó a un tal Pedro. ¿Okay? Y entonces este Marcos va a ser el que acompañará a Pedro y llegará hasta Roma. Fíjense ustedes, la belleza, ¿no? Y de ahí, estando en Roma, de la predicación de Pedro, nacerá el Evangelio según Marcos, según San Marcos. Interesante, piensen, ¿no? Es una figura, como les digo, muy extraordinaria, muy especial. ¿Qué más? Bueno, pero fíjense que sí se mantuvo. De hecho, el mismo Marcos va a estar vinculado a Pablo en algún momento y se dice que Bernabé estuvo en Corinto, o sea, ayudándole también a Pablo. O sea, por eso les digo que es una cosa un poco particular. Usted puede disentir, pelearse con alguien y, bueno, y luego ya reconciliarse y seguir, la misión es lo que importa, ¿no? ¿Qué más decimos de él? Bueno, Tertuliano dice que la carta a los hebreos la escribió Bernabé. Muy interesante. Dice que la escribió. Hay apócrifos sobre Bernabé, ¿no? Y hay una tradición ya del siglo V de cómo murió, que estando en Salamina y en Chipre, los judíos lo apedrearon porque estaba anunciando a Cristo y entonces por eso se le celebra como mártir, ¿no? Porque murió martirizado. Se hablan de otro montón de cositas, por ejemplo, importante, y digo esto porque la tradición cuenta que llegó a Roma, que estuvo en Roma con Pedro y con Marcos, y que se fue para Milán, a Mediolanum, y ahí entonces evangelizó y logró precisamente la fundación de la iglesia. Se le considera, de hecho, el primer obispo de Milán, para que vean ustedes. No tenemos idea de cuándo murió con exactitud. Parece ser que fue entre el año 61-63 de nuestra era. Y dirán ustedes, antes que Pablo. Sí, parece ser, según los datos, que murió antes que Pablo martirizado.
Luego otro detalle, ¿por qué lo del 11 de junio? Porque fue la fecha en la que se encontraron sus restos ahí en Chipre y entonces la fecha de la bendición del lugar donde se colocaron sus restos. Bueno, las lecturas son propias. Imagínense, ustedes apenas empezábamos a leer la carta, el libro de los reyes y el evangelio, bienaventuranzas, oigan, que lo bonito que estábamos y ahorita hay que cortar. Si vamos a leer a Mateo, pero en el capítulo 10. Pero comencemos. Entonces, libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, versículos del 21 al 26, y luego se lee el capítulo 13, versículos del 1 al 3. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios se alegró mucho y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que firmes en su propósito permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo y cuando lo encontró lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahem que se crió junto al tetrarca Herodes y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor y el Espíritu Santo les dijo, resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya les había contado más o menos esta parte de la historia, ¿no? Se cuenta que en Antioquía hay un montón de gente que está llegando a la fe y entonces vienen los apóstoles y deciden mandar a una persona buena. Ahí lo dice. Era un hombre bueno que se alegraba del bien de los demás. Ya les decía yo en estos días, ¿no? En la iglesia el pecado principal es la envidia. Qué bonito encontrar uno que no es envidioso. Uno que al contrario ayuda a los otros a crecer en la fe, a manifestar su fe, a llevar adelante su fe. Entonces ya les digo, es muy bella la figura de Bernabé que hace las cosas como se debe, es decir, hace las cosas bien. Ahí se alegra, se queda, no es un inspector que llegó ahí como visita de médico, decimos en mi pueblo, ¿no? Que solo le tomaron el pulso a uno, ya estuvo y cobraron, eso estuvo. No, no es eso, sino que se queda ahí, se queda un año. Claro, va formando una comunidad al punto que imagínense ustedes, parece una cosa de paso, ¿no? Fue el lugar donde por primera vez se llamó a los discípulos cristianos. ¿Y quiénes eran los cristianos? Los que hablaban de Cristo, los que vivían según Cristo. Y esa comunidad entonces fue bendecida por dos personajes que tienen esa característica, un tal Saulo y un tal Bernabé. Además se nos dice que había personas interesantes, ¿no? Había un tal Lucio, un Manaén, o sea, es decir, había un Simón, o sea, había personas de peso en aquel lugar. Y por eso es una comunidad viva y una comunidad viva siempre es una comunidad misionera. No se encierra en sí misma, sino que es capaz de extender el evangelio, de llevarlo y de compartirlo. Es eso lo que escuchamos. Les decía del evangelio, ¿no? El evangelio es, pues, el envío, solo que aquí es el envío de los 12 en Mateo, porque no hay envío de 72 en Mateo. Entonces, fíjense, Mateo capítulo 10, versículos del 7 al 13. En aquel tiempo envió Jesús a los 12 con estas instrucciones. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. No lleven con ustedes en su cinturón monedas de oro, de plata o de cobre. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni bordón, porque el trabajador tiene derecho a su sustento. Cuando entren en una casa o en un pueblo, pregunten por alguien respetable y hospédense en su casa hasta que se vayan. Al entrar, saluden así, que haya paz en esta casa. Y si aquella casa es digna, la paz de ustedes reinará en ella. Si no es digna, el saludo de paz de ustedes no les aprovechará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense ustedes, el envío, las instrucciones. Repasemos las instrucciones y comparémoslas con lo que pasa con Bernabé. Vayan y proclamen por el camino. Vamos, piensen en el primer viaje de Pablo, ¿no? Todo lo que hace, llegan a Chipre, Derbe, Listra, Iconio, es decir, y todos estos lugares van por el camino, pues, es decir, no se detienen, Lucas va a hablar de que no se detengan por el camino a hablar con nadie, decididos a dónde tienen que ir, pero aquí es al contrario, Mateo dice, no, por el camino proclamen, no se detengan. El mismo libro de los Hechos de los Apóstoles nos va a contar, ¿no? Por ejemplo, Felipe, que caminó y se encontró aquel funcionario de la reina Candaces, y entonces caminando, se lo encontró caminando. Los discípulos de Maús encontraron a Jesús caminando,
sea, este Jesús caminante es lo que tenemos que hacer nosotros. Miren, perdonen lo que les voy a decir, que yo sé que va a sonar como el que le digo, como pegarme un tiro, no sé cómo decirlo, en el pie, ¿no? Es atacarme a mí. Pero fíjense que la evangelización no se hace detrás de un escritorio, así como estoy yo ahorita hablándoles a ustedes. La evangelización se hace caminando. Entonces, padre, ¿usted está evangelizando? Sí, sí lo estoy, pero seamos realistas, es en el camino. Es precisamente lo de la sinodalidad, es caminando juntos que aprendemos a vivir esto. Luego, curen a los leprosos, demás enfermos. ¿Se acuerdan de qué le va a pasar al pobre Pablo y a Bernabé, que llegados a Listra pensaron que eran dioses porque curaron a un paralítico por la intercesión del Señor Jesús, ¿no? Y entonces, claro, curen, pero sin hacer tanta laraca, ¿no? O sea, es decir, ustedes lo suyo es, al contrario, sean testigos y por eso resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratis han recibido, denlo gratis. Piensen en el hecho de lo que nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 4, cuando se nos cuenta que Bernabé vendió un terreno y fue a dejar el dinero a los pies de los apóstoles, es decir, les puso a ellos el dinero para que lo administraran en bien de la comunidad. La belleza de una persona que no se apega al dinero, sino que entiende que la fe es gratuita y pues sencillamente lo que puede lo comparte. No lleven con ustedes ni en su cinturón, perdón, monedas de oro, plata o cobre. Vean la disminución gradual, no, el oro es más importante, la plata y el cobre. Es decir, no se aferren a este tipo de tasas, digámoslo así. O sea, usted no se confíe sencillamente a porque tiene más o no tiene, o porque tiene menos o tiene mucho. No, no, no. El tema es que hay que llevar. No lleven morral para el camino, ni dos túnicas, ni sandalias, ni nada. Aquí, Señor Jesús sí que definitivamente en Mateo lo envía uno sin nada, confiando no en los medios, sino en aquel que lo envía uno. Y claro, cuando entren en una ciudad, busquen un lugar ahí donde hay una familia digna. Y bueno, ten la paz. Pues si la gente no la recibe porque no es digna de ello, pues se la perdieron ellos. Pero usted entre a las casas. ¿Se acuerdan del Evangelio del domingo? Jesús entra en una casa y ahí les enseña a los discípulos la importancia de la evangelización en las casas y desde las casas. Les invito a hacer oración. Mi equipaje será ligero. Para poder avanzar rápido, tendré que dejar tras de mí la carga inútil, las dudas que paralizan y no me dejan moverme, los temores que me impiden saltar al vacío contigo, las cosas que me encadenan y me aseguran. Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo, el yo como únicas gafas, mi palabra ruidosa, y llevaré todo aquello que no pesa. Muchos nombres con su historia, 1000 rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte, proyectos para el camino, valor si tú me lo das, y amor que cura y no exige. Tú como guía y maestro y una oración que te haga presente. A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío. No me dejes, enséñame tu camino. Mira mi esfuerzo, perdona mis faltas, ilumina mi vida, porque espero en ti. Amén. Señor esté con ustedes. Y les bendiga a Dios por intercesión de San Bernabé, apóstol, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.